Buenos días, que Dios le bendiga esta mañana de domingo. Este es el segundo domingo que intentamos compartir con usted una enseñanza diferente, ayudándonos un poquito con algunas alternativas que nos da la tecnología y esperando que de esta manera pues podamos llegar a su corazón de una manera eh, de de una manera diferente, más atractiva para ustedes, para que puedan ser parte de todo este proceso. Así que, bueno, por acá estamos, muy bien. Siempre dando los créditos de la base de este estudio a este señor Jack W. No sé cómo se pronuncia su apellido, pero mejor digamos Jack W. H. Gracias por sus comentarios con el domingo anterior. Nos dijeron que les había gustado mucho, entonces vamos a continuarlo así. Y pues la idea es que yo sé que los creyentes no se aburren de escuchar la palabra de Dios y no se cansan de los videos de YouTube y tampoco se cansan de quien les habla porque saben que el contenido es la palabra de Dios y les importa más el contenido que el mensajero. Pero bueno, esperamos que de esta manera sea más fácil para ustedes aprender y compartirlo. Muy bien, entonces continuamos hablando acerca de la palabra de Dios y este domingo vamos a hablar acerca de la posición vital y, y el poder de la palabra de Dios. La posición vital y el poder de la palabra de Dios para este segundo estudio, para este segundo domingo. Empezamos hablando del poder regenerador de la palabra de Dios. Y no sé qué viene a su mente cuando piensa en regeneración o en regenerador. Quizás viene a su mente cuando algo se transforma, cuando algo cambia. Por ejemplo, cuando una mariposa pasa su etapa de metamorfosis, ese cambio, esa transformación en la que pues parece algo completamente diferente a lo que antes era. La palabra regeneración también va de la mano con la palabra restauración y sabemos que solo se restauran las cosas que son valiosas. Palabras que siempre escuché del pastor Fernando Paniagua. Él siempre hacía hincapié de esto, que Dios solo restaura las cosas que son valiosas y como para Él somos valiosos y especial tesoro, en lugar de deshacer y hacer nuevo, restaura, regenera. El libro de Primera de Pedro capítulo 1 y verso 23 y leo para usted, dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Me tomé la atribución de subrayar algunas partes importantes o que vale la pena resaltar de este pasaje. Dice, siendo renacidos. Ya nacimos y ahora lo que Dios hace es un renacimiento. Ahora dice no de simiente. Esta palabra simiente se refiere a la semilla, la traducción, y dice que esta semilla es no corruptible. Lo corruptible se refiere a algo que se pudre, algo que deshace, que se desintegra con el tiempo, sino de incorruptible por la palabra de Dios. O sea, ¿qué es lo que hace que nos vistamos de algo incorruptible? Pues la palabra de Dios. Pero dice que es la palabra de Dios que vive. O sea, la palabra de Dios es viva y lo mencionamos el domingo pasado. Palabra viva y eficaz. Y luego dice, y permanece para siempre. Esto entonces pues nos da algunos conceptos importantes y tenemos ahí esas palabras clave que sería renacer, semilla, corrompe o
o pudre. El término es un poquito fuerte, pero ahí estuve buscando algunos sinónimos y uno no mejor que lo recordemos como lo que es. O sea, algo corruptible es algo que se deshace, que se pudre, que se daña, que se deteriora con el tiempo. Y eterna, palabras claves de este pasaje. Cuando usted y yo, tenemos un inicio y tenemos un final en nuestra vida, somos finitos, pero Dios y su palabra son infinitos. Permanece para siempre al final de este versículo. Y comentario que me encontré ahí del autor a quien le mencionamos ahí en los créditos al principio y al final. Él dice: la palabra de Dios imparte nueva vida espiritual allí donde el hombre por naturaleza ha muerto espiritualmente. La palabra de Dios dice que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos da una nueva vida, una nueva naturaleza. Continuamos el siguiente punto de la posición vital y el poder de la palabra de Dios, y lo encontramos ahí en el Salmo 119 del 89 al 91. Es la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Bueno, la palabra de Dios tiene autoridad. El asunto es si en nuestra vida tiene autoridad. Hay hoy por hoy muchos hombres y mujeres, incluso creyentes, que invalidan la palabra, como dice el apóstol Pablo. Gente que considera o desacredita o descarta el poder de la palabra, y muchas veces cuando empezamos a filosofar en nuestros propios pensamientos y nuestros propios razonamientos, invalidamos el poder de la palabra, lo limitamos, porque lo interpretamos de acuerdo a nuestra limitación mental, espiritual y almática. Entonces, si estamos de ánimo caído, o si estamos tristes, nuestra interpretación de la palabra limita y encasilla el poder de la palabra de Dios. Pero hoy estamos siendo retados a poner la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas tal y como Él la estableció. Verso 89, 90 y 91 del Salmo 119. Y dice así: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Recuerdo el pastor y evangelista Luis Palau, por las mañanas en una emisora que yo escuchaba en mi niñez, una emisora que en aquellos tiempos era todo un ejemplo de integridad en la palabra y sobre todo con un manejo muy sano en el aspecto financiero. Recuerdo haber escuchado en esa emisora todos los días por la mañana un programa de estudio del evangelista Luis Palau, y él decía que cuando leíamos la palabra a veces hay algunas reglas en español que tal vez algunos recuerdan: el sujeto, el predicado, el verbo, el adjetivo. Bueno, todo esto es importante, aunque usted no sepa exactamente toda esta clasificación, pero hay algunos principios importantes, y es darle vuelta al versículo para recalcar cuál es el principio que me está enseñando, y a veces es leyéndolo hacia atrás, y en este caso lo vamos a hacer. Dice el verso 89: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Entonces, si lo leemos un poquito hacia atrás, dice, permanece tu palabra en los cielos. ¿Cuánto tiempo? La respuesta que da es para siempre, en la línea anterior. Entonces, la palabra de Dios permanece para siempre. Verso 90 dice: de generación en generación es tu fidelidad. Ahora, entonces, ¿cuál es el límite de la fidelidad de Dios? ¿Cuándo se acaba? ¿Hasta cuándo le llegan las baterías? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es su alcance? La Biblia dice que es de generación en generación. Y dice: tú afirmaste la tierra y subsiste. O sea, recuerde que la palabra de Dios fue la que
creó el universo. Y lo dice el libro de Hebreos, que por tu palabra fueron creadas todas las cosas. Entonces, lo que hoy vemos, lo que hoy subsiste, es el resultado de esa palabra de Dios que Él pronunció. Así que hay poder en la palabra. Verso 91 dice, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Entonces, las cosas que subsisten hasta hoy, ¿por qué están ahí? Están porque Dios lo ordenó. El universo, tal como usted y yo lo logramos percibir. Tal vez si usted es seguidor de algún canal de ciencia, de documental, se va a dar cuenta de la inmensidad del universo, de cómo únicamente en teoría y bajo profundos cálculos matemáticos de pequeñas luces que titilan a la distancia, se saca por conclusión la cantidad de planetas, de estrellas, de sistemas solares que hay en el universo, y nos encontramos ante una cantidad infinita. Y dice que todas estas cosas subsisten hasta hoy porque Dios lo ordenó. Y lo más importante es que dice, pues todas ellas te sirven. Ahora, todo el universo le sirve a Dios. El asunto es, ¿por qué será que nuestros corazones no le sirven a Dios? ¿Por qué será que nosotros somos muchas veces los rebeldes? Todo el universo le adora a Él, pero resulta que usted y yo no le adoramos. Usted y yo no exaltamos el nombre de nuestro Dios. Vamos a ver si logro corregir aquí un poquito, porque quería que no taparle ahí el mensaje. Entonces dice ahí, como pueblo espiritual debemos rehusar las inclinaciones naturales del hombre caído, y en su lugar escuchar e inclinarnos ante la autoridad de la palabra de Dios. O sea, usted y yo somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos su gloria. Ahora entonces, usted y yo como pueblo de Dios, como pueblo espiritual de Dios, como Israel de Dios, debemos rehusar a las inclinaciones naturales del hombre. Hay muchas cosas hasta la fecha que hoy son vistas como naturales, como aceptables, pero ese es el resultado de la naturaleza caída. En lugar de eso, usted y yo debemos escuchar e inclinarnos ante la autoridad de la palabra de Dios. Importante en este segundo punto. Bueno, vamos con el tercer punto, hablando de la posición vital y el poder de la palabra de Dios. Y este tercer punto sería la palabra de Dios y la alimentación del alma. Usted y yo nos alimentamos, bueno, por eso estamos así tan hermosos y tan bellos, porque Dios ha provisto alimento y ha puesto alimento en nuestra mesa, y así estamos de preciosos ahora. Bueno, ¿cuánto tiempo podríamos subsistir sin alimento? ¿Cuánto tiempo podríamos subsistir sin comer? Bueno, sabemos que podemos durar mucho tiempo sin comer. Y Deuteronomio capítulo 3 y capítulo 8, verso 3, y dice así: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cuál pasaje se le viene a la mente en este momento? Bueno, me imagino que probablemente con mucha o poca lectura de la palabra, usted habrá escuchado aquel momento de la tentación en la cual Jesús utiliza la palabra de Dios como defensa. No su propia palabra, no sus propios argumentos, ni filosofías, ni conclusiones, ni deducciones, sino que utiliza la palabra de Dios tal y como está.
Aquí está el pasaje que él en ese momento menciona y con el cual sale victorioso en medio de una situación de tentación. Leo de nuevo, dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La supervivencia espiritual no es posible a largo plazo sin alimentarse de la palabra de Dios. Con esto que le digo, que muchas veces pues sí subsistimos parte del tiempo de nuestra vida espiritual y emocional con otros alimentos. Por poco tiempo puedes vivir sin alimento, pero puedes vivir. Y muchas veces escuchamos creyentes o no creyentes viviendo de palabras y frases de yoga, de pensamientos positivos, de frases de autoayuda, pero la fe verdadera y la fe efectiva solo es por medio de la palabra de Dios, únicamente por medio de la palabra de Dios. Voy a quitar mi imagen para que usted pueda estar leyendo ahí. Tiene gran efectividad muchas de esas palabras positivas que a veces escuchamos, porque algunas de ellas tienen sustento bíblico. Entonces hay un principio de parte de Dios que afirma esas frases. Y bueno, yo a veces encuentro ahí que en las publicaciones del WhatsApp yo mismo he colocado alguna frase bonita de algún libro interesante. Ahí veo frases muy bonitas del Principito, y veo frases lindas de predicadores como Spurgeon y cosas que son de gran edificación. Pero la mayoría de estas que tienen una gran efectividad, tienen esa gran efectividad por una razón, porque tienen un asidero bíblico. Y entonces cuando esa palabra tiene un asidero bíblico, nos ayuda en nuestro sustento espiritual y en nuestro sustento natural. Por último, para este domingo, tenemos más principios que compartir, pero los compartiremos el próximo domingo. Y si usted quiere conocer los otros principios, pues le vamos a esperar el próximo domingo. Este principio lo vamos a encontrar en el Salmo 119-105. Le comento que este fue el primer versículo que me aprendí de memoria. Y entonces para mí es un versículo sumamente especial, porque a veces en momentos de angustia, en momentos de dificultad, salta a mi recuerdo ese pasaje que aprendí de memoria. Y por eso la importancia de aprender algunos pasajes. Ojalá si pudiéramos aprender toda la Biblia de memoria, pero por lo menos aprender algunos pasajes, y ojalá la cita donde se encuentra, por si alguien nos dice, pero ¿dónde está eso? Demuéstremelo, pues usted se lo puede demostrar. Y el pasaje dice: porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es la palabra para el salmista? Dice que es como lámpara a sus pies y como lumbrera a su camino. La aplicación regular de la palabra de Dios es la vía del triunfo y la prosperidad en la vida, nos dice la persona a quien damos los créditos en este estudio. La aplicación regular de la palabra de Dios es la vía del triunfo y la prosperidad en la vida, dice textualmente. Ahora, yo le quiero lanzar una pregunta y espero que usted me ayude con su imaginación y me diga cuál es el alcance de la luz natural. Imagínese una noche oscura, sin estrellas, que usted no
no se puede ver, pero ni la palma de la mano, y que pueda usted encender una luz. ¿Cuál es el alcance de esa luz? ¿Qué tan efectiva es esa luz? Digamos que yo enciendo la luz y quiero ver el camino por donde debo ir. ¿Cuánto camino puedo ver con esa luz? Y yo en mi imaginación traigo un recuerdo. Una vez caminando con mi abuelo por la noche, él encendió una vela, la colocó en un tarrito de metal, no había una linterna, encendió esa vela, la colocó en el tarrito y con eso íbamos iluminando el camino por donde íbamos. Recuerdo que nos tropezamos varias veces, era un tramo bastante difícil de pasar en el día, y de noche era todo un reto, no se distinguía nada. Pero aunque no mirábamos hasta dónde íbamos a llegar, ni de dónde habíamos salido, mirábamos lo que estaba iluminado en ese momento por donde íbamos caminando. Si yo no camino, no puedo ampliar el área que está iluminada. Si yo no avanzo más, si yo no camino más, no puedo ver más de lo que veo ahora. Muchas veces las personas, hasta he escuchado reproches y he escuchado reclamos. Esto es triste, pero sucede. Las personas hacen reproches y hacen reclamos, y a veces nos han dicho que por qué no enseñamos otras cosas más profundas de la palabra de Dios, que ya ellos están cansados de comer comida suavecita y calditos, que ya ellos quieren trozos de carne de la palabra de Dios. Y a mí lo que se me viene a la mente es, ¿qué harían con un trozo grande de la palabra de Dios? ¿Estarían dispuestos? ¿Tienen la dentadura fuerte para poder extraer los nutrientes de un trozo? ¿O están para calditos todavía, para purés, como bebés? Si no hemos puesto en práctica los principios básicos que hasta el momento se han compartido a lo largo de nuestros años de ministerio, ¿para qué quieren saber más cosas profundas de la palabra de Dios? Vivimos tiempos en que la gente anda con comezón de oír, y van por aquí, van por allá, y escucho aquí, y escucho allá, y recibo aquí, recibo allá, y hay un estudio bíblico por acá, y hay una iglesia por este otro lado, y hay una enseñanza por aquí, y no hacen caso de lo que han escuchado humildemente de nuestra enseñanza que hemos compartido. Y todavía vemos familias viviendo no como familias, y todavía vemos situaciones de pecado repitiéndose una y otra vez, y todavía vemos orgullo, y todavía vemos arrogancia y otras cosas más, y tal vez gente que hoy está pretendiendo ir a otro lugar porque ahí sí le están dando más calidad como se lo merece, y todavía no han superado ni los fundamentos, ni lo más sencillo de la palabra de Dios. Entonces yo no puedo pretender que Dios me muestre a mí un panorama completo si ni tan siquiera he tenido el cuidado de moverme. Conforme yo camino en la palabra, conforme yo voy dando pasos, voy siendo enseñado cada vez más. Entre más alto ponga la luz, más terreno iluminaré en mi vida. Ahora, entre más alto ponga la palabra de Dios en mi vida, en la práctica de mi vida, más veré. Quiero ver más, quiero entender más, quiero crecer más. Entonces debo poner en alto la palabra de Dios en mi vida. Pero resulta que a veces nuestra vida quiere estar sustentada en filosofías, en situaciones ahí personales, en conclusiones. A veces pretendemos
cuestionar todo, preguntar todo, y a veces caemos en un punto en el cual no recibimos, porque todo lo cuestionamos, todo lo conjeturamos. Pero entre más alto yo ponga la palabra de Dios y pueda descansar en ella como una palabra fiel, como una palabra eterna, como una palabra de edificación para mi vida, más tiempo más alto va a estar esa palabra en mi vida, y más grande también va a ser la enseñanza para mi vida. Yo voy a tener frutos, porque la palabra de Dios, ahí como lo vimos, una semilla, una simiente, es como una planta, germina, crece y va a dar fruto. Quiero tener más frutos, quiero crecer más, quiero estar en una iglesia o en un grupo donde crezca más. Bueno, pues permite que la palabra de Dios fluya más en tu vida, que la palabra de Dios esté más en alto en tu vida, y no tanto cuestionamiento y no tanto razonamiento y tanta deducción, que por qué Dios usa aquel, que por qué Dios usa aquel otro, que por qué no hacemos aquello, que por qué no hacemos aquello otro. No, hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. No imitemos. Si vamos a imitar, pues imitemos algo bueno, pero si Dios no nos ha mandado a imitar, y debemos esperar, debemos ir paso a paso, creciendo y siendo fortalecidos en Él. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su familia. Esperamos que este segundo mensaje en este formato sea de edificación para su vida, y pues le esperamos con un tercero de estos mismos temas, ampliando un poco más lo que el Señor nos ha venido enseñando. Que Dios le bendiga de manera especial, y creemos y seguimos confiando en el Señor, que Él va a hacer cosas grandes y cosas hermosas. Dios guarde y proteja su vida en esta mañana.